Ahí está. Entonces, buenas noches a todos, otra vez, estamos acá en una clase de filosofía. Entonces, la historia de la filosofía es una constante por tratar de interpretar la realidad. ¿Sí? Eso tiene que quedar como una cuestión clara. Y nosotros habíamos visto la semana pasada que cuando intentamos describir la realidad, no intentamos describir la realidad inmediata únicamente, sino que la filosofía se ocupa del origen de aquello que produce la realidad. La filosofía trata de buscar el último vestigio posible para comprender la realidad. Y a esto lo hemos llamado el ser y la existencia. Realidad la decimos de todo aquello que es. Tiene una categoría de ser. Lo que no es real es aquello que no tiene ser. Por eso el corazón del estudio de la filosofía es el estudio del ser, de las cosas. ¿Sí? ¿Qué es esto de ser? No solamente un ser particular, como lo es las ciencias de la naturaleza, las ciencias humanísticas, las ciencias más abstractas, mi realidad que tiene un ser, mi ser, como lo estudia, sino también la cualidad que implica la existencia y el ser. Y esto es una perfección. Ahora vamos a indagar un poquito más. Pero en la pregunta final de la clase pasada, el cuestionamiento, me parece que era Katia, me parece, bueno, surge ahí, tengo una zona gris ahí donde no puedo recordar quién había sido, pero bueno, varios ustedes opinaron la cuestión de que el estudio de la realidad era porque el hombre tiene en sus facultades la capacidad de interpretar la realidad, las facultades de la inteligencia que nos permiten ponernos en contacto con el mundo e indagar el mundo. ¿Sí? Entonces, frente a esta cuestión, yo pensaba hoy arrancar esta clase con esta facultad humana para poder interpretar la realidad. La facultad humana para interpretar la realidad es que el hombre, en sus facultades, tiene una vocación filosófica por naturaleza, aunque no lo sepa, porque toda persona que está buscando cierto sentido a la existencia y al mundo que lo rodea, en realidad lo que está haciendo es preguntarse por el ser mismo de la existencia. Aunque sea pequeña, aunque sea mi existencia, pero mi existencia para mí vale mucho, ¿sí? Y porque nadie más la va a tratar de interpretar mejor que yo, eh, es importante y por lo tanto está siendo de alguna manera una, un movimiento de la voluntad para poder interpretar el mundo que lo rodea. ¿Sí? Y para esta clase voy a tratar de trabajar los textos que hablaban sobre la sabiduría, que los debo tener por acá. Son una cantidad de textos que a mí me parecen indicios, perspectivas, digamos. Cuando hablamos de que el hombre tiene la facultad de conocer y facultad de interpretar el mundo, lo que estamos diciendo es que el hombre no es un hombre perfecto. Lo que estamos diciendo es que aún en las imperfecciones el hombre se cuestiona, se pregunta, indaga, tiene inquietudes existenciales y cuando se atreve a ir un poquito más adelante o se atreve a indagar un poco más, lo que está haciendo es buscar la razón última, y la razón última es hacer de alguna manera filosofía, porque estamos saliendo del ámbito meramente inmediato para tratar de llegar a una respuesta un poco más profunda. Y esta intelectualidad o esta racionalidad del hombre no es una racionalidad formal, no estamos hablando de un hombre instruido que hace una licenciatura o un doctorado, sino que el hombre tiene la facultad en la medida que se pregunta para cuestionar su realidad, porque habíamos puesto en la clase pasada que el hombre de campo no cursa estudios, muchas veces primarios, no estudia, no hace estudios secundarios, no hace tecnicaturas, no hace licenciaturas, y sin embargo describe la realidad de una manera sabia. A lo que apuntaba mi exposición de la clase pasada al final era de que lo sapiencial no implica un conocimiento científico en términos pragmáticos, sino más bien a un modo de conocimiento en donde el hombre sabiamente degusta de la realidad y disfruta de ese tipo de conocimiento. Es como cuando uno logra ver. ¿Sí? Yo sé que esto es medio complicado y abstracto, pero fíjense, entre la duda, entre la incertidumbre, a ustedes les debe pasar mucho, a mí también me pasa, entre no resolver una cuestión, cuando el hombre llega a ver y ver con claridad, lo que está haciendo es satisfacer su propia impronta natural de conocer. El hombre desea conocer. Y muchas veces, seguramente la pregunta de Karen o de Katia habrá surgido porque vemos que el hombre produce el mal en el mundo, ¿sí? Pero lo produce no por una cuestión de ignorancia, seguramente conoce muy bien y seguramente hay un interés particular por el cual produce un daño.
Otras veces lo hace por ignorancia, ¿sí? Y ahí probablemente la responsabilidad no sea la misma, pero en definitiva el hombre tiene en sus manos un potencial que se llama intelecto para conocer e interpretar el mundo. Seguramente algunos se habrán preguntado cuando transitaban estos textos, ¿qué significa sapientia? ¿Qué relación tiene? No entiendo nada, ¿de qué me está hablando el profesor? Yo no voy a ir a todos los textos porque sería una locura, voy a indagar algunos que me parecen interesantes, digamos, ¿no? Cito textualmente lo que dice en el texto que están viendo en pantalla. Dice, la sabiduría es sapientia y sapientia, es sapidescientia, sapidescientia, sapida ciencia. Sapidescientia es ciencia sabrosa. Esto es ciencia sabrosa, gustosa. Es decir, ciencia no seca, no meramente fáctica o fríamente nocional, sino sabrosa. Me detengo un ratito para comentar. Ciencia sabrosa es no aprender algo de memoria para probar una materia. Ciencia sabrosa no es aprender algo, repetirlo sin interpretar qué significa esto que estoy repitiendo, ¿no? Me hace acordar mucho cuando estaba en el colegio y vos desarrollabas el cuestionario que te daba el profesor y vos decías, profe, ¿en dónde está la pregunta 3? Y vos ibas a la pregunta 3, copiabas textualmente, se lo entregabas al profesor y el profesor te ponía un 10 y vos aprobás la materia. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que cuando el hombre interpreta el mundo sapiencialmente, es decir, experiencialmente, lo que está encontrando es cierto sentido y cierta posibilidad de ver. Continúo con el texto. ¿Y el sabor? Pregunta el texto, el autor, ¿de dónde proviene? Precisamente del sentido de las cosas estrechamente unido a su valor. Lo que tiene sentido también vale. Las criaturas, esta noción de criatura es una noción cristiana, de creado, de criatura es toda criatura creada, pero en este caso está hablando del hombre. Llevan en sí el sello del pensamiento del amor del Creador. Por eso son sabrosas. Conocerlas de veras en profundidad nos revela su sabor. Es decir que, si bien es cierto, este es un texto muy vinculado al cristianismo, a una noción cristiana del mundo, está describiendo de que la realidad, cuando uno la interpreta, es sabrosa, es gustosa, porque en su realidad, en su ser, lo que tiene son vestigios de un creador, que lo hace inteligible. Cuando yo miro un árbol, lo puedo ver con términos en una perspectiva interesada para satisfacer algún tipo de interés. Por ejemplo, producir, talar árboles y sacar un rédito económico. Ahora, yo podría ver esa misma realidad, ese mismo árbol, esa misma naturaleza, como una especie de vestigio, huella de alguien que lo ha puesto ahí para que yo lo pueda contemplar. Y esto implica encontrar cierto valor a la realidad que me rodea. Muchos dirán, Jorge, discúlpame, todo muy lindo, todo muy poético, todo muy... sí, pero muchas veces la realidad es dura con la que yo me encuentro. Sí, es verdad, a veces la realidad es dura y es dura porque justamente producimos cierto desorden. La naturaleza humana con su intelecto produce cierto desorden en el mundo y eso hace que muchas veces las cosas sean caóticas, ¿no? Eh, o uno me puede decir, sí, a veces no interviene el hombre, algunas veces interviene la misma realidad física, por ejemplo, un desastre natural. Sí, es verdad, el desastre natural también está, pero esto no quita la posibilidad que el hombre tiene de verlo. Es decir, en medio de estas cosas que parecen incomprensibles, misteriosas y que a veces se dan como modos de males en el mundo, en definitiva el hombre siempre se pregunta por ellas y reclama por cierto orden establecido. Voy a saltar este porque me parece que... Uh, después el texto apunta un poco a la cuestión de las tinieblas, es decir que cuando nosotros no vemos, no es porque no tengamos la capacidad de conocer de manera sapiencial, sino que muchas veces, ya lo habíamos visto, estamos en nuestro mundo, en nuestras cosas, en nuestra realidad, en mi vida, en que tengo que entregar cosas, en el sueldo que no me alcanza, en que tengo que pagar la facultad, un montón de cosas, y eso hace que el hombre muchas veces se encuentre como una incapacidad de ver. Dice el autor que estas tinieblas, cuando vuelven la mente del hombre, envuelven, perdón, la mente del hombre, está hablando de una visión pesimista del mundo, ¿no? Porque acá aparece una cuestión pesimista. Cuando estas tinieblas envuelven la mente del hombre, tienen el nombre bíblico, otra vez utiliza la palabra bíblico de necedad o estupidez. La estupidez no es un defecto del razonamiento. Claro.
La estupidez no es un defecto del razonamiento, la estupidez es una incapacidad de ver algo que está delante mío y no lo puedo observar, porque seguramente existen otras cosas, o porque no lo quiero hacer, o porque seguramente hay algo que no me importa de esa realidad. Y es una incapacidad de ver ese sentido o esencia de las cosas. Los filósofos buscaban la esencia de las cosas, el ser de las cosas, aquello que despertaba la inquietud por seguir indagando cada vez más. Por eso, ahí me comí una frasecita, una palabra, el filósofo agustiniense Michel Federico Siaka habla de los nuevos animales racionales. Hoy que estamos con toda la tecnología de moda, hoy que estamos con todos conectados, estamos como cableados. Cableados ya no solo del cerebro, estamos cableados literalmente, digamos, ¿no? Yo tengo unos auriculares, tengo el celular al lado, tengo la compu del otro lado, estoy cableado, estoy cargando el celular. Estamos realmente cableados, ¿no? Ya no neuronalmente, sino que físicamente con cables reales, digamos, ¿no? Eh, no, es no es el sentido que le daban este término los griegos, ¿sí? Los animales racionales, porque los griegos hablan del animal racional y yo también estoy hablando del animal racional, del animal inteligente. Los nuevos animales racionales, ¿sí? Lo habla en otro sentido. No en el sentido que daban este término los griegos, definiendo así al ser humano, sino a un sentido totalmente distinto. Seres que razonan mucho, seres que calculan, combinan, manejan aparatos, etcétera, pero no ven, no contemplan, no se comunican con el sentido de las cosas. Y en ellos la racionalidad convive con la más cruda realidad. Está hablando de la estupidez primero, la incapacidad de ver, la falta de voluntad por descubrir este vestigio, y muchas veces también con este sentido de racionalidad técnica, racionalidad instrumental, en donde todo es cálculo, todo es memoria y todo es combinación. Y muchas veces nos perdemos de lo que es más humano, que es la capacidad que tiene el hombre de contemplar el mundo que lo rodea. Yo sé que no estamos saliendo mucho y que no tenemos mucho para contemplar, porque si uno me dice, profesor, sí, esto que usted comenta a mí me pasa cuando me fui a, no sé, al Caribe, al Cancún, vi el mar, el cielo y todo eso es para contemplar. Yo sé que estamos en otra realidad, pero fíjense que hay cosas cotidianas que se han vuelto posibles de contemplar, ¿no? La otra vez me pasó que entre la imposibilidad de salir, eh, la vida cotidiana cambia, las veredas de tu casa cambian, eh, el aire que respira cambia, el cielo que uno puede ver, caminar, y el aire que sopla por la cara cambia. ¿Por qué? Porque seguramente en mi modo racional de vivir me estaba perdiendo de esta noción, de esto que uno puede disfrutar del mundo y que a veces pasa de largo. Los griegos, cuando se buscaban el sentido y se preguntaban por la realidad, justamente interpretaban la realidad porque trataban de ver el movimiento de los astros, la realidad del mundo, y todo eso hacía que indagara más y más y más. Y así surge la filosofía, cuestionándose por estas cuestiones. La profundidad, esta mirada inteligente, sapiencial, experiencial, en donde descubrimos la esencia, donde tratamos de captar el ser de las cosas, no es privilegio de nadie. Si no, no es un privilegio que lo agarre el profesor y porque estudia filosofía lo puede hacer. Seguramente la persona que está durmiendo en la calle interpreta muchas cuestiones de la realidad que uno que está encerrado en su casa y conectado no la puede comprender. La profundidad no es un privilegio, no es privilegio de nadie, no es una prerrogativa de la alta intelectualidad de esferas académicas. Es sencillamente exigencia de la naturaleza humana. La naturaleza humana me exige a mí, me demanda a mí, vivir humanamente. Y vivir humanamente es interpretar humanamente el mundo, que siendo dotada de inteligencia tiene indestructible vocación de entender en profundidad. La vocación de la naturaleza humana es buscar la profundidad de las cosas. Solo así el hombre encuentra cierto sentido. Si no, discúlpeme, todo es caótico y todo es, ¿cómo explicarlo? Todo es instrumental, todo es pesimista y todo no resulta tan claramente. Este texto es para nosotros, ¿no? La universidad dice no acorta las orejas porque uno pensaría, sí, pero la universidad te envuelve en textos, la universidad te envuelve en fragmentos, la universidad te encierra en aulas, la universidad te hace vivir un ámbito intelectual. Me parece que universidad viene de universalidad, es decir, esa capacidad que tiene la naturaleza humana de romper la inercia, como lo han hecho ustedes, en algún momento dijeron, basta, o sea, quiero hacer algo,
quiero aprender algo. Y ese deseo de aprender es un deseo profundo para abrirse a la universalidad de las cosas, a una ciencia, a un saber. La universidad no acorta las orejas, repetía con insistencia en sus conversaciones un poeta cordobés. Y es cierto, y por otro lado, la sencilla cultura popular puede ser depositaria de tesoros de sabiduría y profundidad. Pensemos en el colegio de los pastores de la montaña, bueno, acá Pastor de la Montaña Castellana está hablando de Unamuno, un poeta español, un filósofo y hecho por Unamuno, rector de Salamanca, que escapaba periódicamente de su sede para regenerarse con el vigoroso sentido común de aquellos. Mencionemos también el elogio de los analfabetos de Castilla, hecho por Pedro Salinas y José Berjani. Lo que está diciendo es que muchas veces, en medio de tanta intelectualidad, de tanta universidad, de tantos libros, necesitaba escaparse, porque las realidades más profundas que podía encontrar en los libros surgían del contacto profundo con la realidad. A veces hay que escaparse, a veces hay que buscar el momento, a veces hay que buscar los motivos en donde ese cable a tierra llegue de alguna manera a vivir más humanamente. Los tiempos de hoy demandan ese cierto escape bueno, escape positivo, escape humano que necesitan las personas para poder intentar encontrar cierto sentido de las cosas. Bien, yo les voy a dejar con los textos para que ustedes lo terminen de leer. Bueno, voy a agregar lo insípido, ¿sí? Lo insípido es justamente lo contrario, ¿no? Lo insípido, ustedes sabrán, es que deben haber cocinado mucho en este tiempo, lo insípido es aquello que le falta sabor, sal. No tiene, no sé cómo explicar, no tiene sazón, podría decir, sí. Lo insípido es lo no sápido. Fíjese que sapientia, sabiduría, viene de sabor. Sabio viene de el que conoce sapiencialmente. No sabroso. La insipidez es el reverso de la sabiduría, que es saber sabroso. Pero esto no es solo problema de la educación, sino de la vida espiritual entera. Esta insipidez se ha vuelto en el mundo moderno muchas veces programática. Queremos decir que no se trata de un descuido, un defecto no querido en sí, sino precisamente de lo opuesto, de un propósito bien claro de no ocuparse del sentido profundo de las cosas, de nada que llevar a la verdad. Es decir, no es falta de capacidad, no es falta de deseo y no es falta de potencial. Algunos van a decir, sí, Jorge, pero a mí como que no me alcanza mucho, no me da. Seguramente cada uno en la medida de sus posibilidades es capaz de abrirse a un mundo en donde el contacto con el mundo real nos permite encontrar ese intento que hicieron los primeros filósofos para tratar de interpretar el mundo. Bien, ustedes continúen con el texto, son 9, tomen algunas cuestiones para poder acrecentar o incrementar sus respuestas, ¿sí? Utilicen las series, porque las series nos ayudan mucho a poder ver cómo el docente interpela a los estudiantes para tratar de buscar una especie de, porque fíjense, esto tiene una réplica importante, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es aquella persona que critica todo porque le gusta criticar y no le gusta nada. El pensamiento crítico es el análisis profundo de las cosas. Y el análisis profundo de las cosas parte de una mirada honda, profunda, sabia. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que me están diciendo. O no me pueden envolver, o como decimos en el lenguaje popular, enroscar la víbora, ¿no? Cuando uno escucha un discurso, sea político, de los medios de comunicación, inclusive del ámbito intelectual también, ¿no? Hay que tener una mirada crítica sobre las cosas y sobre el mundo porque es allí donde parte ese movimiento de la voluntad, pero que se define en el intelecto, que es la capacidad de ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No. Bien, todas las dudas seguramente van a surgir y las vamos a seguir contestando. A partir de esto entonces, lo que yo quería trabajar era cómo se inicia la filosofía. La filosofía tiene una definición que la trabajamos la clase pasada, que es el amor a la sabiduría, y la otra definición que es el estudio de las causas primeras por la luz natural de la razón. Y a partir de esto también nos encontramos con un inicio que es un comienzo. Si bien es cierto, dijimos que toda naturaleza humana tiene una vocación filosófica en la medida en que se pregunta por esto, también hay un comienzo histórico, es decir, hay una
Hay unos tipos raros que empezaron a estudiar esto y empezaron a preguntarse por las cosas y tiene un origen. El origen es la fuente de la que todo hombre puede hacer sabiduría. Y el comienzo es un comienzo más histórico, tiene fecha de comienzo y también, esperemos, no de caducidad. Pero, por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto por el origen de la vida, ustedes me dirán, sí, profe, el amor, el misterio, más poética la palabra, el origen, porque es la fuente. Pero si les pregunto el comienzo de la propia vida, en el caso de ustedes pondrán una fecha de nacimiento. O sea, el comienzo es histórico, ¿sí? Surge en un lugar concreto, surge en una geografía concreta y surge con unos personajes muy concretos. Comparto otro texto, otros apuntes, porque el comienzo de la filosofía se da en la Grecia antigua, el comienzo histórico. Tipos raros que observaban la naturaleza, que venían de una cultura mitológica. Si ustedes en el colegio o en algún momento en sus estudios de literatura, o en algún estudio, en algún momento alguien, o seguramente en casa encuentran la Ilíada, la Odisea, van a encontrar que hay una relación entre el hombre y la divinidad, pero una relación a partir de ciertos procesos mitológicos. El mito es un relato, vamos a decir, eh, sencillo, explicado muchas veces en metáforas, porque uno intenta describir una realidad que no le puede dar una razón, por lo tanto utiliza este lenguaje en donde aparecen divinidades para poder interpretar la realidad que uno vive. ¿Sí? Hay mitos urbanos, mitos en la historia del pensamiento, y los griegos utilizaban los mitos para tratar de justificar o para tratar de explicar este proceso que es más teológico, más religioso. Sin embargo, a partir del siglo VI, estos hombres trataron de poder cuestionarse de una manera racional y describir el mundo. Y hay un proceso de paso entre el mito a logos. Logos lo traducimos nosotros como palabra. El logos es la palabra, de allí viene la lógica, también la traducimos como razón, es decir, pasamos de la fe, pasamos de la religión, pasamos de la creencia, pasamos de esos relatos que son medios misteriosos a tratar de buscar una razón, un fundamento racional, porque el hombre tenía fundamentos para tratar de preguntarse por el mundo y por las cosas. Este proceso es un proceso largo, pero que finalmente encuentra en algunos personajes, como los filósofos presocráticos, que buscaban explicaciones al cambio. Ellos lo que veían es que la realidad en la que se encontraba, en una realidad cambiante, dinámica. Sí, ellos veían el movimiento de los astros, se levantaban a las mañanas y seguramente veían las gotas de rocío. Ya esto no estaba así. Veían el movimiento de la naturaleza. Estos hombres eran sabios porque cuestionaban la realidad, que el mundo que los rodeaba, y buscaban un principio racional de ese cambio. Ese principio racional del cambio lo llaman el arjé, que está acá puesto. ¿Cómo traducimos arjé? Ahí lo estoy marcando. ¿Cómo traducimos el arjé? El arjé lo traducimos como el principio de cambio. Ellos se preguntaban por el principio de cambio. ¿Qué es aquello que produce el cambio en el mundo y en las cosas? Y es así como surge la filosofía históricamente. Eran presocráticos, también llamados naturalistas, porque algunos utilizaban los elementos de la naturaleza para explicar este cambio. Y los elementos de la naturaleza los encontraban en el agua, en el fuego, no sé, Tales de Mileto, el matemático Tales, porque en esa época no es que la filosofía era cuestión de algunos raros y de la matemática está por otro lado. Estos tipos eran astrónomos, fisiólogos, conocían del mundo natural, conocían de las matemáticas, conocían del movimiento de los astros, porque realmente había una unidad en el ordenamiento del saber. Por eso, Tales, que es un filósofo presocrático, el mismo que es el autor o el creador, no sé, del teorema de Tales, que es un matemático, veía de que la realidad había como un principio por el cual se originaban las cosas, y a él lo llama el agua, a esto lo llama el arjé. Me interesa dejar sentado este punto. La búsqueda de estos hombres era fundamentar la dinámica del movimiento. ¿Por qué se da el movimiento y cómo surge el movimiento? Porque la búsqueda finalmente era una búsqueda racional. Buscaban el logos de la realidad, buscaban la esencia de la realidad, buscaban el principio por el cual la realidad
cambiaba. Y a esto lo llaman logos. Por eso se da un proceso de paso del mito al logos. Bien, esta es una exposición para que ustedes miren un poquito. Lo que les voy a pedir es que del manual de Gambra que está en el aula, hay algunos autores representativos. Yo les voy a pedir que vayan mirando desde la página 25, ¿sí? Yo diría hasta la página 35 del manual. Allí van a encontrar a Tales de Mileto, Pitágoras, hasta el movimiento pitagórico, ¿sí? Hay algunos representantes. Y lo que les recomiendo para que hagan un archivito de ustedes, no para que lo suban al aula, no hay que subir nada al aula todavía, es que traten de plasmar en algún cuadrito qué decía Pitágoras y cuál era el arjé para Pitágoras. Para Pitágoras era el número abstracto, otro matemático del teorema de Pitágoras. Para Tales el agua. Es decir, que intenten explicar cómo ellos, no explicar, que manifiesten en este cuadrito cómo ellos buscaban y en dónde encontraban ese principio de cambio. Simplemente eso, es un cuadrito en donde ustedes ponen al filósofo presocrático y cuál es el principio de cambio que ellos encontraron. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la página 25 a la 35 aproximadamente, hasta el final de Pitágoras. Después, si quieren, se los pongo por escrito. Acompañen a esta parte de la lectura el segundo video que yo subí al aula. Vieron que hay un video de 13 minutos, seguramente ya lo van a haber visto. Yo hablo un poco de esto. En 13 minutos hago como una descripción muy breve sobre esta búsqueda, sobre el origen de la filosofía. Bien, hasta acá. Hasta acá y abro preguntas y en los últimos 2 minutos vamos a algunas cuestiones más administrativas. Esta clase está grabada y va a ser puesta en plataforma para que esté disponible a aquellas personas que no pudieron estar el día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta sobre el Word de sabiduría. Sí. Al final de todo hay unas preguntas. ¿Eso lo tenemos que hacer No, para nosotros? no. Si quieren, esas preguntas pueden, gracias por la pregunta, Micaela, esas preguntas ustedes pueden servir de guía. No era mi intención que ustedes respondan un trabajo adicional con el texto. Simplemente los textos que yo pongo en plataforma son textos que iluminan la clase que estoy dando. ¿Sí? Son textos complementarios. Pueden utilizar la guía para que ustedes hagan algunas conclusiones, pero seguramente estaba puesta porque fue a propósito de algún trabajo práctico que puse. Ustedes van a tener muy concretamente en el aula consignas muy claras y están puestas por mí con fecha de entrega. Seguramente vieron una barra de tareas que algunos ya subieron. Están puestas para que ustedes vayan subiendo algunas conclusiones a propósito de lo que van leyendo, de las clases y de las series. ¿Sí? Pero eso no lo tienen que responder. En principio, por Profe, ahora, sí, no tienen que responder, salvo la tarea que es una tarea flexible, que me parece que finaliza en septiembre. ¿Por qué es flexible? Porque seguramente ustedes van acrecentando más información con el paso de las clases. ¿Sí? Por eso tiene esa flexibilidad. Sí. no, nada, que yo ya lo había subido, por eso. Quería preguntar eso, que era solo No, ese. ningún problema. Si ya lo subieron, está perfecto. ¿Sí? Todo tiene la flexibilidad de aquellas personas que por ahí no están siguiendo las clases, que se están sumando por una cuestión de conectividad y que vamos a ser tolerantes en el sentido de que en algún momento tienen que ir presentando las cuestiones. ¿Sí? En algún momento, en 15 días, me tomaré el trabajito para explicar administrativamente cómo vamos a ir aprobando la materia. Por ahora, a mí me interesa que ustedes comprendan las clases, vean los videos, saquen sus propias conclusiones y que, bueno, el que puede subir una clase concreta, porque a mí lo que me interesa seguramente es escuchar a partir de conclusiones personales que hagan ustedes, y eso será en un trabajo grupal que ustedes lo tengan que exponer acá en vivo. Seguramente, pero más adelante. Piensen que hay una nota que tiene que ver con las prácticas profesionalizantes. Es una unidad mía puesta en las prácticas profesionales. Ahí hay otra nota, hay una nota conceptual mía, que es participación en foros. Por lo tanto, estos trabajos van sumando a un proceso que yo lo voy viendo con criterios bastante flexibles. Pero no se asusten, esa es la idea.
Profe, una última pregunta. Sobre la primera actividad, sobre lo que creíamos de la definición de filosofía. Si yo ya lo entregué, ¿lo dejo así o puedo ir complementándolo con las Podés cosas que complementar. terminamos viendo Podés, ahora? podés complementar porque vos fijate que hasta mientras no se cierre eso, vos podés volver a subir el archivo. Ah, bueno, gracias. Yo en principio todavía no leí lo que ustedes, porque eso, cuando yo leo eso, muchas veces pongo una calificación. Todavía no puse nada porque estoy esperando que somos 18, 20 en el aula, así que estoy esperando unos cuantos más para ir viendo y para ir haciendo devoluciones. Y quédense tranquilos que eso lo pueden sacar y lo pueden volver a rehacer y volver a subir en la medida que esté abierta la posibilidad de entrega. Profe, una pregunta. Sí. Hasta ahora es la única actividad que hay, ¿no? Hasta ahora es la única actividad concreta. Yo Ok. lo que sí recomiendo para nuestras conclusiones o cuando tengamos que hacer una exposición es que todo lo que ustedes trabajen de manera por afuera de este espacio, que es bastante, porque ustedes tienen que leer, ya les estoy diciendo, lean textos y hagan un cuadrito, hagan un archivo de la materia, aunque no lo tengan que subir, ¿sí? Porque en algún momento, concretamente, con todo lo que ustedes están trabajando, van a utilizarlo para subir algo en la plataforma, ¿sí? Así que por ahora, la única actividad que es flexible y que sí tienen que subir en ese tiempo es esa. Todo lo demás, que vayan haciéndolo por afuera, implica de que tienen que ir trabajando y vayan guardando los archivos para que armen una carpeta en la computadora de filosofía. Voy a cortar la grabación acá y doy algún par de